Y a propósito de irregularidades, este jueves se realizará la primera sesión de la Comisión de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile, que revisará la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, a quien vemos en pantalla, Carlos Montes. Yo les recordaba, ¿no es cierto?, en algunas jornadas anteriores, un político de larga data, de alta credibilidad, perteneciente a los gobiernos de la Concertación, al socialismo chileno, que ha estado en el Congreso, en el Senado, largo tiempo, y que, bueno, fue convocado por este gobierno para formar parte, encabezar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que ha estado en cuestión por el caso Convenios, que es este caso que nosotros les hemos conversado, ¿no es cierto?, donde estas dos personas ya han sido detenidas en el marco de la investigación, personas que generaron convenios entre sí, una fundación y, por otro lado, un miembro de la Seremía, la Secretaría Regional Ministerial en Antofagasta, en el norte de Chile, entre los cuales primero habían relaciones personales, conocimiento, y se levantan entonces fórmulas que permiten entregar dineros públicos para la ejecución de proyectos que no fueron ejecutados o que fueron ejecutados en parte. Empresas además creadas con el fin de calzar en la licitación. Y bueno, que ha destapado una trama que se ve a lo largo del país en distintos órganos, no solamente en la Seremía del Ministerio de Vivienda, hay gobiernos regionales involucrados, también de dineros públicos que pasan a manos de privados en condiciones cuestionables que se están investigando y, por otro lado, para ejecutar proyectos que no se realizan. Bueno, en ese contexto entonces está el ministro Carlos Montes, quien ha sido acusado constitucionalmente ayer, quien asumirá la presidencia de la comisión. Será el diputado independiente Víctor Pino, anteriormente afiliado al Partido de la Gente, PDG, tras ser electo por 3 votos a favor y 2 en contra de los miembros. 5 miembros que deberán definir y entregar a la Cámara si la acusación tiene fundamento o no. Lo que no es vinculante, la Cámara puede votar, independiente de lo que informe la comisión. El diputado Pino señaló que el ministro Montes será notificado este jueves de la acusación. En esa línea sostuvo que se centrará en hacer su trabajo de la forma más ecuánime posible. Por su parte, el presidente Gabriel Boric, en tanto, entregó su apoyo al ministro Carlos Montes, diciendo que cuenta con todo mi pleno respaldo mientras transitaba por el Palacio de la Moneda. Vamos a escuchar al diputado demócrata cristiano Eric Aedo, de la región del Biobío, otra región que está siendo investigada precisamente por casos, pero en este caso vinculado no a un ministerio, sino que a la gobernación. Gobernación independiente, elegida democráticamente por la zona, no tiene vínculo con el gobierno central, y eso demuestra que estos casos están presentes en distintos tipos de instituciones a lo largo de Chile. Diputado, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás, Lucía? Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Gracias a usted por estar conectado con toda Latinoamérica a esta hora para explicarle primero a nuestra audiencia en qué consiste una acusación constitucional y cuáles son los pasos que se vienen. Bueno, una acusación constitucional, Lucía, es cuando un ministro o alguien, un alto cargo del Estado chileno, infringe con alguna norma constitucional, es decir, falta alguna obligación que está descrita de manera muy precisa en la Constitución que rige al país. Esto no se trata aquí de juzgar a alguien porque, por ejemplo, está haciendo una mala gestión o tiene problemas de su gestión, sino que simplemente tiene que ser muy precisa desde el punto de vista que tú has infringido alguna norma muy precisa de la Constitución que hoy día nos rige, que bueno, fue ratificada, ¿no es cierto?, nuevamente este domingo recién pasado, 17 de diciembre, luego de el plebiscito, el referéndum que sostuvimos para ver si teníamos o no un nuevo texto constitucional. En esa perspectiva, Lucía, yo quiero ser muy claro como jefe de bancada de la Democracia Cristiana. Nosotros ya hemos declarado, y yo lo he dicho ya públicamente, que nosotros no vamos a concurrir con nuestros votos de bancada a apoyar esta acusación constitucional. ¿Por qué, diputado? Nosotros somos... Porque, por lo que te explicaba recién, porque nosotros somos críticos de la gestión del ministro. Sin duda, yo he sido un crítico de la gestión del ministro. He sido un crítico que no ha tenido la capacidad para ordenar a su ministerio. Pero ser crítico de la gestión o que le ha faltado una actitud mucho más proactiva no significa que haya infringido una norma constitucional. Por eso quiero insistir en el punto. Una acusación constitucional no es para hacer solo una crítica política, no es solo una crítica a la capacidad de gestión o de ejecución de
sus tareas que tiene un ministro, sino que tiene que haber faltado gravemente a una norma expresa en el texto constitucional, y en nuestra opinión eso no se cumple. Ahora, y creo que esto es un error. ¿Sí? Perdón, continúe. No, te digo. ¿Es que y por estaba eso diciendo creo cree que es un error? ¿De quién? Yo creo que es un error, no, claramente de la derecha. Creo que esto es un error. Porque mira lo que ha sucedido. La derecha hoy día es minoría en el Parlamento, en la Cámara de Diputados. Para aprobar una norma o una acusación constitucional necesita otros sectores que lo apoyen en esto. La democracia cristiana no es parte del oficialismo. Necesitaba votos de la democracia cristiana, necesitaba votos de otros sectores independientes de la Cámara. Y te comento que nosotros ya hemos dicho que no vamos a apoyar esto. Lo mismo acaba de declarar Demócratas, y también Amarillos ayer, tengo entendido que declaró también que no iba a acompañar esta acusación constitucional. Entonces, esta acusación constitucional no va a tener los votos para ser aprobada, ¿te fijas? Entonces me parece que es un error de la derecha, que al haber sufrido una derrota electoral el día domingo, en vez de meditar qué significó ese mensaje de la ciudadanía, llegan el lunes un poquito desaforados, un poco fuera de sí, presentando una acusación constitucional que no va a contar con los votos. Y te puedo comentar, Lucía, como ayer se escogió a los parlamentarios que van a estudiar esta acusación, y que obviamente no es vinculante con lo que se vaya a votar en la Cámara, como son 3 de derecha y 2 del oficialismo, lo más probable entonces que el informe sea a favor, comillas, de la acusación constitucional, con 3 votos de derecha y 2 en contra del oficialismo. Pero cuando llegue a la Cámara y votemos, no van a contar probablemente con los votos para avanzar en esta acusación. Ya, hay un par de cosas que a mí me interesa como comentar de acá. Sí, Uno, por que favor, independiente de lo que usted señala, que la acusación constitucional lo que busca, según la institucionalidad, ¿no es cierto?, es efectivamente ver que la persona haya faltado a una norma, a una atribución, a una responsabilidad constitucional. Y ese no es el caso a su juicio. Sin embargo, usted mismo ha descrito el proceso como un proceso de decisiones de bancadas políticas y de filiaciones políticas. O sea, la acusación constitucional en Chile hace rato que dejó de ser una institución en la que se revisa efectivamente si alguien cumple o no, independiente del partido que sea, sino que es una acción de un grupo político contra otro grupo político. No es técnica la acusación constitucional desde el punto de vista del cómo se están enfrentando. Eso es lo primero que hay que aclarar, y para eso también es importante señalar que, como usted decía, usted no pertenece a una bancada que sea oficialista, o sea, que esté en el gobierno, sin embargo tienen cercanía también con el gobierno en procesos electorales. ¿Pero puedo agregar algo ahí, Lucía? Se han encontrado. Dígame, Lucía, por favor. ¿me permites agregar algo ahí? ¿Sí? Es que es bien importante lo que tú has dicho, porque justamente para que esto no se convierta en una herramienta política y se cumpla el sentido de la acusación constitucional, nosotros hemos sido críticos de las acusaciones que presentó en el pasado el Frente Amplio, simplemente con afán de dañar al gobierno de Piñera, ¿no es cierto? Claro. Pero eso no nos puede inhibir a que hoy día lo que está haciendo la derecha es repetir el camino que hizo el Frente Amplio. Eso hay que decirlo con claridad, y por eso nuestra posición. Esto no puede convertirse en una herramienta de jugarreta política, esto es serio. Aquí tú, cuando acusas a un ministro y si se cumplen los fundamentos, ese ministro de Estado sale del aparato público y durante 5 años está condenado al ostracismo político, ¿te fijas? O sea, esta es una decisión dura que le tocó vivir, por ejemplo, a una actual senadora demócrata cristiana como fue Yasna Proboste. Y todo el mundo, todos hoy día dicen con el paso del tiempo que esa acusación que se le hizo a Yasna Proboste no tuvo un fundamento jurídico, simplemente fue una jugarreta política. Entonces esto es bastante más serio, y por eso a mí me parece que es un error lo que está haciendo hoy día la derecha, porque vuelve a repetir un camino que antes le hicieron a ellos, el actual gobierno, ¿no es cierto?, cuando era oposición, pero con esto de que tú te vas jugando venganza en el tiempo, la verdad es que no llegas a ninguna parte. Sí, y ahí la última pregunta, la otra parte que le quería hacer, o que quería tomar de lo que usted estaba describiendo. Usted dice, es un error de la derecha que tras la derrota del domingo en el plebiscito llega enojada, eso, no me acuerdo el término que usted utiliza, y avanza con esta acusación constitucional, que además, como en la comisión, son 3 precisamente parlamentarios de ese sector, va a avanzar y va a obligar a la Cámara, y va a obligar probablemente luego, si es que en una de esas no, pero va a obligar a tomarse una jornada de discusión respecto a esta acusación constitucional. Y ahí al parecer hay un error mayor que tiene que ver con la lectura del plebiscito
de lo que la ciudadanía quiere en realidad. Y quisiera que cerráramos con esa reflexión. A su juicio, avanzar con esta acusación constitucional, tuviera mérito o no tuviera mérito, o lo que estamos viendo ahora finalmente, que es que se van a dedicar jornadas a conversar, cuando las personas parece que lo que quieren es que se dediquen jornadas a solucionar los problemas de política pública, pareciera ser otro error, ¿no? Sí, yo comparto lo que tú estás diciendo, creo que estás haciendo de verdad un muy buen análisis porque, a ver, este domingo, como en los anteriores procesos electorales de septiembre del año pasado igual, yo creo que fue muy determinante el voto obligatorio, Lucía. ¿Y a qué me refiero con eso? Que hoy día las personas que pagan sus impuestos, que pagan las cuentas, las personas de trabajo, profesionales, emprendedores, emprendedoras, la gente que sostiene este país, ahora va a votar. Antes, con el sistema, digamos, voluntario de votación, entonces, ¿quiénes votaban mayoritariamente? La gente que vivía muy dependiente del Estado, la gente que debía un favor a los alcaldes, a algún parlamentario, que recibía un subsidio, que le regalaban la canasta familiar, el pan de Pascua de fin de año, las camisetas de fútbol. Ese mundo clientelar antes tenía mucho peso, pero con el voto obligatorio, Lucía, tú, yo, tu familia, gente que paga, como digo yo, sus impuestos y las cuentas todos los días, va a votar. Y ese voto ha resultado determinante. ¿Por qué? Porque ese voto lo que le interesa no es la pelea chica, lo que le interesa es que le resuelvan los temas de seguridad. Lucía, permíteme decirte, hoy día la gente no tiene temor que la asalten. La gente lo que tiene temor es que la maten. Ese es el temor que está hoy día instalado en la población. No es que te asalten. Diputado, y para cerrar y entendiendo el punto, ¿no es cierto?, que es avanzar en que el Congreso se preocupe de las cosas de las que está pidiendo la gente urgentemente que se solucionen. Bueno, desarrollo económico, sin duda, desarrollo claro económico. Sí. Eso te interesa a ti, me interesa a mí, le interesa a los que pagamos las cuentas. Solo para cerrar, usted decía que es crítico de la gestión del ministro Montes, pero que no merece una acusación constitucional. ¿Usted cree que pasado este tránsito debe salir del gabinete? Yo se lo he dicho al ministro Montes, conversando con él, y se lo he planteado al presidente de la República. Yo creo que ellos tienen que hacer una reflexión si a esta altura del partido el ministro Montes ya no es más parte del problema que de la solución. Perfecto. Y espero que hagan una buena reflexión y obviamente tomen una decisión pronto. Muchas gracias, diputado Eric Aedo, diputado de la región del Biobío. Que esté muy bien. Chao, chao. Un abrazo.